te voy a pedir que vayamos a nuestro Dios en oración. Señor, en esta hora vengo delante de ti para que seas tú, Señor, quien prepares nuestros corazones, Padre, para escuchar tu palabra. Mi Dios, gracias, Padre, por cada una de las personas que hoy hacen el esfuerzo de estar aquí, Señor, pudiendo estar en otro lugar, haciendo quizás alguna otra cosa. Hoy hemos apartado este momento para ti. Pero yo te ruego, Señor, que tu palabra expuesta en esta tarde nos ayude a comprender, Señor, que esto no se trata de un tiempo, Señor, de 1 hora o quizás 2 horas a la semana, sino se trata, Señor, del resto de nuestras vidas, de que nuestra vida sea apartada completamente para ti, y que a la luz de tu palabra, Señor, pueda ayudarnos, Señor, a ser confrontados, pero al mismo tiempo también animados. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Si tienes ahí tu Biblia en mano, te animo a que me puedas seguir con tu vista. Un servidor lee desde la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la harás gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado de sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, empecemos con el primer versículo. Y si tú me permites, quizás el encabezado que pueda lograr de alguna manera resaltar la idea de este primer versículo sería el siguiente: la esperanza que permanece en tiempos rebeldes. El momento cuando se redactó este libro de Isaías era un momento de mucha oscuridad y desánimo para aquellas personas que buscaban al Señor con todo su corazón. En aquel momento de la historia, el reino de Israel se había dividido ya y tenía tiempo ya de haberse dividido en 2 partes. El reino del norte, que era conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, que llevaba por nombre el reino de Judá. Y ambos monarcas, tanto como del norte como del sur, eran rebeldes a la ley de Dios. El rey de Judá llevaba por nombre Acaz. Y Acaz fue considerado como uno de los peores reyes de Judá. En Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas nos describen las horribles acciones que este rey hizo durante su reinado. Simplemente para destacar algunas, sin dar detalle o lujo de detalle, se nos dice que este varón, este monarca, sacrificó a sus propios hijos como lo hacían las naciones paganas de alrededor. Promovió la idolatría en su reino y puso su esperanza en un hombre, en el rey de Asiria, cuando sus enemigos lo amenazaron, en vez de poner su confianza en Dios. Por si fuera poco, en el libro de Crónicas, en el segundo libro, se nos dice que este varón detuvo el culto a Dios. En otras palabras, cerró las puertas del templo para que la gente adorara a dioses paganos. Así de malvado era este rey. Por otro lado, el rey de Israel se llamaba Peca.
Y este hombre había llegado al reino por un golpe de estado. No era porque había sido un descendiente de alguien, sino simplemente porque había visto la oportunidad y la tomó. En Segunda de Reyes se nos dice que este varón gobernó el reino de Israel o el reino del norte durante 20 años. Y al igual que los reyes anteriores, este fue un varón que desobedeció la ley de Dios. La escritura nos dice que el rey Peca, el rey de Israel, se alió con el rey de Aram, porque ambos formaron una coalición para enfrentar a la amenaza del imperio asirio, quien iba en descendencia y en poder, y en gran poder. Y estos dos reyes, al ver que indudablemente no podían hacerle frente a este imperio, invadieron al reino de Judá y presionaron al rey Acaz para que éste luchara junto con ellos. Sin embargo, el rey Acaz rechazó la oferta. Pero el gran problema de Acaz no fue el simplemente rechazar la oferta, sino que cuando se sintió angustiado, pues en esa invasión hubo grandes bajas en el ejército de Judá. Este varón, en su angustia, en vez de buscar el favor de Dios, la escritura nos dice que buscó el favor o la ayuda del rey de Asiria. Y para agravar su pecado, en ese momento de angustia, se nos dice en el libro de Crónicas, en el segundo libro, que este varón fue incluso mucho más infiel a Dios. Cuando quizás tenía la oportunidad de arrepentirse y ante la adversidad de quebrantarse delante de Dios, no, se nos dice que fue más infiel a Dios porque ahora empezó a sacrificar a los reyes de Aram, a los dioses de los reyes de Aram, la nación que lo había invadido. En su pensar y en su lógica, la escritura nos dice que este varón llegó a decir, bueno, si los reyes, o más bien si los dioses de los reyes de Aram le están ayudando, voy a empezar a sacrificarle a estos dioses falsos porque quizás ellos los dejen de ayudar y ahora me ayuden a mí para librarme de mis invasores. Amado, cientos de años han pasado desde que estos últimos dos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel, dieron su último aliento. Pero a pesar del tiempo que ha transcurrido entre ellos y nosotros, permíteme decirte que el problema del hombre sigue siendo el mismo, el cual es rechazar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Acaz decidió no creerle a Dios aún a pesar cuando Dios a través de los labios del profeta Isaías le dijo: no temas ni desmayes ante estos dos reyes. Sin embargo, la escritura nos dice que el miedo dominó a este varón, a este monarca, y en medio de la adversidad, el rey Acaz puso su confianza en un hombre y no en Dios. Es por eso, hermanos, que las adversidades en tu vida son permitidas por nuestro Dios para revelar dónde pones tu esperanza, dónde pones tu confianza. Dios utilizó la invasión de estos dos reyes para desenmascarar la idolatría que había en el corazón de Acaz. Hermano, pregúntate lo siguiente: ¿qué problemas Dios está utilizando en este momento en tu vida para demostrarte que tu esperanza está en el lugar equivocado? ¿Qué dificultades estás pasando hoy con tu familia o a nivel personal que el Señor está permitiendo para revelarte que realmente tu esperanza no está en Él? Quizás está en algo más, en alguna persona, en tu propia habilidad. Por eso las palabras del profeta Isaías en el versículo 1 eran como un ungüento de esperanza. Versículo 1 del capítulo 9 dice así: pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
Amados hermanos, esta profecía que dijo el profeta Isaías definitivamente era de aliento para aquellas personas que pertenecían a ambos reinos, tanto al reino de Israel como al reino de Judá. Pero esta promesa se cumpliría tiempo después, porque el juicio de Dios era necesario que viniera ante dos naciones rebeldes. La historia nos dice que Dios en su soberanía castigó al reino del norte, al reino de Israel, cuando le permitió perder ciertos territorios. Y estos territorios son Zabulón y Neftalí, a manos del imperio asirio. Pero a pesar de este castigo, el profeta en el versículo 1 nos está anunciando, nos está diciendo que así como Dios humilló al reino del norte, asimismo en algún momento el Señor mostraría misericordia a esta nación de Israel. Permíteme contarte el contexto histórico del versículo 1. Resulta que la región de Zabulón, o los territorios de Zabulón y de Neftalí, pertenecían al reino del norte. Y esta región era la región de Galilea. Algunos de nosotros recordarán que en las Escrituras se menciona como Galilea de los gentiles. Después de que Dios, en su soberanía, determinara castigar la rebeldía de este reino del norte con la invasión del imperio asirio, se nos dice que los asirios llevaron cautivo a gran parte de los israelitas que estaban en estas regiones. Después de un tiempo, Dios permitió que de nuevo regresaran del cautiverio y a repoblar esta región de Galilea. Y es intrigante, amados, y muy interesante que en el Antiguo Testamento la región de Galilea fue rechazada y despreciada y castigada por Dios por su pecado, porque estos habitantes tenían esta fascinación y amor por los dioses falsos, la inmoralidad sexual, como también las riquezas materiales. Pero también es intrigante ver que en el Nuevo Testamento esta misma región de Galilea seguía siendo despreciada, pero ahora por los mismos compatriotas judíos. Porque resulta que en el tiempo de Jesús, aquellas personas que eran de Galilea, que habían nacido en esta región, eran vistos como gente de bajos ingresos. Eran despreciados porque vivían lejos de la gran ciudad de Jerusalén. Se les tenía por menos porque en aquella región de Galilea había una gran influencia de naciones gentiles. Aunque ellos no se habían mezclado, había mucha influencia cultural en ellos. Eran rechazados y menospreciados también por su fuerte acento. Ustedes recordarán aquella escena donde el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado injustamente en el Sanedrín. Y en la parte de afuera de este cuarto, de este edificio, una mujer identifica a Pedro. ¿Por qué? Por su acento, por su forma de hablar. Porque le decía: tú hablas como un ¿qué? Como un galileo. Hermanos, así que Galilea de los gentiles se había convertido en un lugar despreciado tanto como por su pasado como por su presente. Pero es aquí lo maravilloso de que Dios mostraría misericordia al descender Él mismo en forma de hombre y vivir entre esta gente que era despreciada. Y no solamente habitó entre ellos, sino que se nos dice que también ministró y anunció el mensaje de salvación. En el libro de Mateo se nos dice claramente que el Señor Jesucristo anduvo por esta región. Aquella región que era menospreciada y rechazada. El Señor Jesús, Dios mismo, había bajado en forma de hombre y ahora predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, quienes habían sido rechazados en algún momento por la oscuridad que había en sus corazones, ahora el reino de Dios se había acercado a ellos. En el versículo 1 de Isaías, en el capítulo 9, hay dos cosas que quiero resaltar, dos frases.
Y estas frases las saqué de la Nueva Versión Internacional. La primera frase es: a pesar de todo no habrá más penumbra. Y la segunda es: pero después en el futuro honrará a Galilea de los gentiles. Permíteme decirte que ninguna de las personas que vivió en el tiempo de Isaías pudo ver cumplida esta profecía. En el ministerio de la vida de Jesús. Sin embargo, con lo poco que se les reveló en aquel momento, algunos decidieron creer que en el perfecto tiempo de Dios, finalmente la oscuridad que había en aquella zona llegaría a su fin. Amados, a diferencia de ellos, tú y yo vivimos en un tiempo muy privilegiado. Porque hoy tú y yo podemos mirar hacia atrás y ver cómo las profecías acerca de este Mesías llamado Jesús se cumplieron en cada una de sus vidas, de su ministerio. Pero permíteme decirte que de nada sirve saber mucho de la Biblia, citar las Escrituras, si el autor de ellas no habita en tu corazón. De nada funciona. Amados, al principio del servicio mencionábamos que, por increíble que parezca, estamos a unos cuantos domingos de que se celebre la Navidad. Y si lamentamos un domingo más, o sea, 5 domingos, estamos a que se termine el año. Y mi punto es el siguiente, que el tiempo en esta tierra, tu tiempo en esta tierra se está agotando. Independientemente de la edad que tengamos, tengas 15 o tengas más de 40 años, tu tiempo en esta tierra se está agotando. Cada uno de nosotros en algún momento enfrentaremos la muerte. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿estás listo para cuando llegue ese momento? ¿Lo enfrentarás con esa esperanza firme en Jesús? ¿O simplemente tratas de evitar, de pensar que cuando llegue ese momento no sabes cómo vas a responder? El pasaje en el que estamos, los siguientes versículos de 2 al 5, pudiéramos resumirlos con la siguiente frase: la esperanza que da luz al corazón. La esperanza que da luz al corazón. Las palabras de esperanza de este profeta alentaban a aquellos quienes vivían en un tiempo de gran desánimo, amados. Versículo 2 del capítulo 9 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. El propósito del autor era de hacer énfasis o de resaltar cómo las tinieblas finalmente habían sido dominadas. Amados, ninguno de los que estamos en este salón hemos vivido lo suficiente para apreciar el privilegio de tener alumbrado público y de tener luz en nuestra casa. Obviamente, quizás alguien que esté aquí pueda decirme: bueno, tuve una niñez muy difícil, muy limitada, incluso hasta el servicio eléctrico. Pero definitivamente ninguno de los que estamos aquí jamás creció sin luz. Así que vivimos en este tiempo privilegiado en que la luz eléctrica ha transformado nuestra vida totalmente. Y nosotros no estuvimos ahí para ver. Algunos mencionan que el servicio público de la luz o el alumbrado público, como hoy lo conocemos, tiene alrededor simplemente de 145 años de existencia. Y cuando esto se empezó a implementar en las diferentes ciudades, en las grandes urbes de los diferentes países, los beneficios fueron instantáneos. Uno de ellos fue de que la criminalidad bajó, o la delincuencia nocturna bajó considerablemente por el alumbrado que había. También nuevas oportunidades de comercio empezaron, como también se ampliaron las horas de trabajo. Ya no solamente se trabajaba
literalmente cuando salía el sol y cuando se ponía, sino que ahora con la luz eléctrica había más tiempo para trabajar. Otro de los beneficios es de que se redujo los incendios en los hogares causados por las velas o las antorchas que había. Hermanos, los beneficios de la electricidad son definitivamente palpables. Pero aún cuando tú y yo vivimos en un siglo donde la oscuridad puede ser restringida o controlada por la luz eléctrica, permíteme decirte que sigue habiendo muchas personas que viven bajo el dominio de la oscuridad. Porque solamente la luz de Jesús puede dispersar la oscuridad que hay en el corazón. Sus casas podrán estar muy alusadas en este tiempo de Navidad, pero aún a pesar de tener tanta luz, dentro de ellos hay una pesadez y unas tinieblas que ni siquiera la mejor luz puede quitar. Por lo tanto, amado, asegúrate de que en esta temporada las luces de la Navidad no sean lo único que alumbre en tu hogar, sino que sea la luz de Jesús la que brille con todo su esplendor en tu corazón. El versículo 2 establece un excelente paralelismo con una de las escenas más memorables del anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Versículo 2, la frase: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Si ustedes recordarán, en el Evangelio de Lucas se nos menciona aquella ocasión que los pastores estaban cuidando las ovejas en la noche. Y cuando el ángel del Señor se les apareció, se nos dice que la gloria del Señor iluminó aquel campo. Hace un tiempo atrás, amados hermanos, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años atrás, tuvimos el privilegio de ver parcialmente un eclipse solar. No sé cuántos de ustedes están en su trabajo y a lo mejor salieron, o algunos estaban en la casa, pero hermanos, fue algo sorprendente, porque en cuestión de unos simples minutos empezó a oscurecerse de tal manera que se puso oscuro, y después, otra vez de una manera poco a poco, empezó a salir el sol. Fue algo sorprendente. Pero amados, aquí pasó todo lo contrario. Se nos dice que de la oscuridad, dice que la gloria de Dios iluminó todo aquel campo oscuro. Resulta que los pastores en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, dentro de la escala social, eran considerados como los más bajos por su constante contacto con animales muertos, pues los hacía estar impuros para los rituales religiosos. De tal forma que los líderes espirituales veían la impureza de estos pastores o del oficio del ser pastor como personas que no eran gratas delante de Dios, personas que no merecían el favor de Dios por su impureza. Pero amado, fue a ellos quienes primeramente, antes que a los hombres religiosos, se les apareció la luz de la salvación. Y aquella noche alumbró con toda su fuerza. El esplendor de la luz en la región más oscura de Israel, Galilea, y el anuncio de la salvación a personas despreciables como los pastores es una prueba, amado, que el Mesías vino a salvar a personas rechazadas por la sociedad. Vino a salvar a personas como tú y como yo. Quizás, amados, estés pensando en este momento y reconozcas que tu pasado de alguna otra manera ha marcado tu presente. Tal vez el haber hablado de más en aquella ocasión ha terminado una linda amistad.
O tal vez el haber visto alguna imagen sensual en el internet, ya sea en tu computadora o en tu celular, te ha mantenido cautivo de la lujuria o de la pornografía. O tal vez el abuso de sustancias o la falta de control en tu alimentación ha perjudicado tu salud. Como resultado, has tenido que cargar las cargas de tus pecados y ya no puedes más. Estás cansado de que tu pasado te siga marcando tu presente. Pero permíteme decirte que te tengo una excelente pregunta para todos, una excelente noticia para todos aquellos quienes están ansiosos por el futuro y agobiados por su presente. Que tu esperanza puede estar puesta en Cristo Jesús. Todo aquel que reconozca que está cansado de vivir la vida como la está viviendo, hoy es el momento en que el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Amado hermano, correrás hoy, amigo que nos acompañas, correrás hoy a Jesús y dejarás que finalmente Él cargue tus cargas. O seguirás con la misma actitud de creer que tú puedes cargar con tu pasado. Los versículos del 3 al 5 es un término conocido como la revelación progresiva. Este concepto teológico explica cómo Dios fue revelando poco a poco su plan de redención a la humanidad, a los hombres, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pues a pesar de que ellos sabían de que Dios iba a salvar a la humanidad o a su pueblo, no tenían exactamente una idea concreta de cómo lo iba a hacer Dios, pero sabía que Él lo iba a hacer. Es por eso que lo vemos en los versículos del 3 al 5, cuando habla acerca de esta luz que ha resplandecido sobre su pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas, no solamente esta luz les resplandeció, sino que también se nos dice que aumentó su alegría y aumentó el número de los habitantes de la nación. En otras palabras, lo que Isaías estaba anunciando es de que la salvación no sería solamente hacia un pueblo específico, sino que sería para el resto de las naciones. En los siguientes dos versículos, 4 y 5, el escritor utiliza o menciona la batalla de Madián. Si ustedes recordarán, hace unos meses atrás estuvimos en una serie sobre el libro de Jueces, y en una ocasión nos tocó predicar acerca del juez Gedeón, y fue exactamente esta batalla, la batalla de Madián, donde Gedeón libró esta lucha. Sin tratar de entrar en muchos detalles, ustedes recordarán que Dios recortó aquel numeroso ejército de Gedeón hasta dejarlo con 300 hombres. El problema era de que estos 300 hombres enfrentarían a un ejército enemigo de 135,000 soldados. Obviamente ustedes recordarán el final de la historia, donde fue Dios quien se llevó toda la gloria y quien libró milagrosamente a este ejército pequeño contra un ejército numeroso. El hecho de que Isaías citara la guerra de Madián confirma que la batalla, amado hermano, del corazón solamente puede ser librada por Dios. El pecado que hay en tu corazón, solamente Dios te puede librar. Nadie más. Así como en aquella batalla absolutamente nadie podría creer cuando la escuchamos por primera vez que 300 hombres podrían con 135,000,
Porque fue Dios quien finalmente venció a este ejército. De la misma manera, amado, el pecado que hay en nuestro corazón, solamente Dios te puede liberar. Y la excelente noticia es de que esa batalla, esa guerra, Dios ya la ganó. Y la ganó a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Estos dos versículos, los 4 y 5, nos retan a reconocer que solamente Dios ofrece salvación a nuestras almas. Sin importar qué tanto te esfuerces, amado, por obtener el favor de Dios, nunca lo vas a obtener, porque el único que lo logró fue Cristo Jesús. Así que cualquier esperanza puesta en otra cosa o en alguien que no sea Jesús, permíteme decirte que es una esperanza hueca y falsa. Nuestra historia continúa diciendo lo siguiente. Los versículos 6 y 7 pueden llevar el siguiente encabezado: la esperanza eterna que solo proviene de Dios. Esta profecía mesiánica alimentaba la esperanza de un Mesías redentor, sobre todo en aquel momento donde la gente podía sentir este ambiente tenso, tanto político como social. Porque la invasión del rey de Israel y del rey de Aram había causado grandes estragos en el reino de Judá. Además, el inminente ascenso del reino de Asiria en algún futuro se convertiría también en una amenaza al reino de Judá. Y es aquí donde el profeta Isaías, en el versículo 6, nos comparte lo siguiente. Dice: de un niño nos ha nacido y se nos ha sido dado. Si alguna vez tienes la oportunidad, y te animo a que lo hagas, el capítulo 7 y capítulo 8 menciona el nombre de este niño. Y este niño, del cual se nos presenta en los dos capítulos anteriores, lleva por nombre, o se le llamará Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. Amados, esta situación de que un niño nos ha nacido y se nos ha sido dado, hablaba acerca de que así como el rey Acaz, quien a través de su liderazgo se había empeñado en alejar al pueblo de Dios, este niño que iba a nacer iba a hacer todo lo contrario. Iba a acercar el pueblo a Dios. En la segunda parte del versículo 6, Isaías se enfoca en los títulos que se le da a este niño. Son 4. Y estos títulos se les otorgaba simplemente y únicamente a los reyes. Lo que confirma la idea de que este niño sería un descendiente directo de David. Versículo 6, parte del versículo 6, dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. El primer título, admirable consejero, resalta una habilidad combinada para hacer cosas maravillosas, como también para dar consejos llenos de sabiduría. Resulta que Isaías estaba sugiriendo que este niño demostraría cosas maravillosas de Dios a la nación, al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, cuando este individuo se encontrara en situaciones difíciles y de mucha tensión, tomaría decisiones sabias. El segundo título es Dios poderoso. Algunos han mencionado que este título está relacionado con el poder que Dios demostró, con el poder que Jesús demostró cuando estuvo en la tierra, sobre todo con sus milagros. Pero permíteme decirte que este título va mucho más allá que los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. Este título resalta el gran misterio de la encarnación.
en que este individuo, este niño del cual Isaías estaba hablando, de algún modo sería Dios mismo. El tercer título es Padre Eterno, y enfatiza la larga vida del rey, para así cumplir lo que Dios le había prometido a David. En segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 16, Dios le dice lo siguiente al rey David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y finalmente llegamos a príncipe de paz. Esta es la característica que yo creo que todos los monarcas y algún presidente de la nación quisiera ser recordado como una persona de paz, pero que solamente el Mesías puede llegar a cumplir. Porque Él es el único que finalmente pondrá fin a todas las guerras y establecerá una atmósfera de paz inquebrantable. Hermanos, para aquellas personas que vivían en el Antiguo Testamento, que no comprendieron lo que Isaías estaba hablando, de que este Mesías no sería un hombre común y corriente, y que en su necedad se empeñaron a buscar y a poner su esperanza en imperios, en dioses falsos y en hombres de carne y hueso, la tarea para encontrar a este niño del cual habló Isaías sería un desafío descomunal. Sin embargo, en la providencia de Dios, Isaías no dejó a su audiencia especulando cómo se llevaría todo esto a cabo. Y en el versículo 7 el escritor nos dice cómo se va a llevar esto a cabo. En la última parte dice: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. La llegada de este Rey perfecto a este mundo caído se produjo bajo la dirección y la guía de Dios. Un pasaje muy conocido que la gran mayoría de nosotros sabemos es Juan 3:16, donde se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En muchas ocasiones pasamos por alto, lo decimos tan rápido que no nos damos cuenta que la iniciativa no fue del humano de buscar un Salvador, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa de mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. La Escritura nos sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como fue Dios quien mandó a su Hijo a salvar a pecadores, este es el mismo Dios amado que finalmente va a establecer su gobierno aquí en la tierra una vez y para siempre. ¿Cuándo? Cuando Él decide, hermanos. Cuando Él quiera. En el tiempo perfecto de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 3, nos recuerda lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hermanos, por lo tanto, la esperanza eterna no puede lograrse a través del esfuerzo humano, sino que todas estas bendiciones de este Rey perfecto, de este Rey redentor y de un reino eterno provienen solamente de Dios. Tristemente hay muchas personas que, al igual que el rey de Acaz, rechazan la esperanza en Dios. A Acaz se le dio una señal: un niño que vendría o que nacería de una virgen, y de quien a través de su vida acercaría al pueblo con Dios. A nosotros se nos ha dado la Escritura como señal, como prueba de que este niño ya nació, ya creció y cumplió su propósito de acercar al hombre a Dios.
Hace un par de semanas atrás llegaron a mi casa unos testigos de Jehová y en la conversación que tuvimos me señalaban de la gran responsabilidad que ellos tenían para compartir su mensaje, para así poderse ganar el favor de Dios. Inmediatamente cuando me dijeron eso, me vi obligado a interrumpirlos en su conversación. Y les dije que no teníamos que hacer ya nada, absolutamente nada, para ganarnos el favor de Dios, porque Jesús ya lo había hecho por nosotros. Obviamente, la respuesta no fue escuchada con mucha gratitud, porque ellos insistían en la necesidad de agradar a Dios a través de nuestras buenas acciones. De nuevo me vi increpado a interrumpirles y aclararles que nadie es bueno delante de Dios, solamente Jesús. Por eso Jesús es el sacrificio perfecto, porque ninguno de los que estamos aquí, aun por más que nos esforcemos, podamos obedecer a la perfección la ley de Dios, cosa que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él vivió una vida perfecta en obediencia a Dios. Amados, así como estos religiosos, hay muchas otras personas que se empeñan en agregarle algo más a la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque creen que el sacrificio de Jesús no es suficiente. Por eso se empeñan en demostrarle a Dios lo bueno que son, lo caritativos que son al dar a las demás personas, la asistencia perfecta que tienen en la iglesia. Amados, pero ninguna de estas cosas podrá jamás comprar el favor de Dios. Por lo tanto, amado, que en esta temporada lo único que agregues sean los adornos de Navidad en tu hogar, porque el perdón de pecados y la vida eterna, Jesús ya lo hizo todo por ti. Y esa, amados, es la esperanza que tú y yo tenemos en esa